En una ciudad que avanzaba sin mirar atrás, donde los pasos se cruzaban sin detenerse y los corazones aprendían a protegerse del tiempo, existía un lugar donde miles de destinos se rozaban cada día sin intención: el metro. Allí, entre el ruido metálico de los trenes, el eco de los túneles y el cansancio de la multitud, nació una historia que jamás debió haberse cruzado, y que sin embargo cambió para siempre la vida de dos almas. Lucía era una joven que encontraba refugio en sus cuadernos. Cada mañana, a las 7:15, tomaba el mismo vagón, el mismo asiento, el mismo trayecto. Con los auriculares puestos y un lápiz entre los dedos, llenaba páginas con pensamientos, recuerdos, sueños y dibujos que nunca mostraba a nadie. A veces miraba por la ventana, aún sabiendo que solo había oscuridad. Para ella, mirar sombras era imaginar luz. En ese mismo vagón, casi siempre en el mismo lugar, viajaba Mateo, un arquitecto que buscaba respuestas en los libros. Día tras día, leía como si las palabras fueran un lugar donde esconder el cansancio. Nunca levantaba la mirada, pero siempre parecía atento al movimiento a su alrededor, como si esperara que algo o alguien alterara su rutina. Durante 2 años, sin planearlo, compartieron ese pequeño universo móvil. 2 años de silencios, de coincidencias repetidas, de miradas rápidas que ninguno reconocía como destino. Sin decir una palabra, sin intercambiar un saludo, ya formaban parte de la vida del otro sin saberlo. Lucía identificaba la página exacta en la que Mateo se detenía cuando el tren se retrasaba. Mateo reconocía cuando ella cambiaba de canción por la manera en que acomodaba el cuerpo. Era un ritual silencioso, una danza involuntaria entre dos desconocidos que se observaban sin notarlo. Pero una mañana, todo cambió. Ese día, el metro estaba más lleno de lo habitual. El aire parecía pesado, la gente empujaba con impaciencia y el vagón vibraba con un caos que oprimía. Lucía entró casi arrastrada por la multitud y en un pequeño desequilibrio perdió el control por un instante. Fue entonces cuando Mateo, en un impulso natural, la sostuvo antes de que cayera. Aquel breve contacto, aquel roce inesperado, hizo que sus miradas se encontraran por primera vez. Un instante tan pequeño que podría haberse perdido en la memoria, pero tan profundo que quedó grabado para siempre, como si el destino, cansado de esperar, hubiera decidido unirlos de una vez. El tren permaneció detenido varios minutos y por primera vez compartieron más que silencio. No hubo palabras directas, pero sí un reconocimiento mutuo, una especie de comprensión súbita. Un "te conozco" sin voz, un "te esperaba" sin intención. Cuando el tren volvió a moverse, algo en sus corazones también lo hizo. Los días siguientes dejaron de ser casualidad. Lucía comenzó a despertar más temprano. Mateo apuraba el paso para llegar antes. Lo que antes era rutina se transformó en deseo anticipado. La espera entre un día y otro se convertía en ilusión. Cada gesto del otro se volvía especial. Los libros que él llevaba, los dibujos que ella hacía, el momento exacto en que las miradas se encontraban a través del reflejo de la ventana. Hasta que una mañana distinta, Mateo llegó con un pequeño objeto entre las manos. Era un libro envuelto con delicadeza. Lo había elegido pensando en ella. Lucía lo recibió como quien recibe un secreto, sosteniéndolo con cuidado, como si fuera algo frágil e irreemplazable. En ese instante, ambos entendieron que lo que vivían ya no era coincidencia, era destino. El vínculo creció de forma natural.
sin conversaciones largas, sin promesas, sin declaración alguna, solo con presencia, silencios compartidos y pequeños gestos que decían todo. Después de semanas, Mateo decidió dar un paso más. Con la serenidad de quien sabe lo que quiere, la invitó, con un gesto claro, sin palabras, a encontrarse esa misma tarde en la cafetería frente a la estación. Para él era el inicio de algo grande. Para ella era una escolia que cargaba dor. Esa tarde, Mateo llegó primero. Escogió una mesa junto a la ventana, pidió 2 cafés y miró el reloj varias veces. La emoción lo hacía respirar rápido. Las 7:00 pasaron, las 7:10 también. A las 7:30 el café ya estaba frío. A las 8:00 la esperanza estaba derrotada. Lucía no apareció. Los días siguientes fueron silenciosos y dolorosos. El vagón estaba vacío, sin ella. El asiento permanecía intacto, como si alguien lo estuviera reservando. Mateo no entendía lo que había sucedido. Pensó en 1000 posibilidades. Pensó incluso que había sido engañado por sus propias ilusiones. Hasta que una mañana el destino volvió a hablar. Sobre uno de los asientos encontró un cuaderno familiar. Era el cuaderno de Lucía. Con manos temblorosas lo abrió. Entre páginas llenas de dibujos y pensamientos había una última hoja escrita, una confesión que lo perforó por dentro. Lucía revelaba que llevaba meses luchando contra una enfermedad silenciosa, una que avanzaba sin avisar, sin mostrar compasión. Explicaba que algunos días podía vivir con normalidad, pero otros, su cuerpo no respondía. La noche del encuentro había sufrido una recaída fuerte. No pudo salir, no pudo escribir, no pudo avisar y expresó algo más profundo. Que se había enamorado de Mateo desde antes del primer contacto, desde antes de la primera mirada, desde antes de que el destino los atreviera a cruzarse. Confesaba que no sabía cuánto tiempo le quedaba, pero que, si la vida se lo permitía, algún día regresaría. Mateo lloró como quien pierde algo que nunca pudo tener del todo. Lloró por el tiempo robado, por la verdad escondida, por el amor que nunca pudo comenzar. Guardó el cuaderno como un tesoro imposible. Meses después, en una mañana que parecía igual que todas, tomó el tren de las 7:15. El vagón se abrió y allí estaba, Lucía, más delgada, más frágil, pero con una sonrisa que no había olvidado. Un brillo suave en los ojos, una fuerza que escondía su fragilidad. Se sentó a su lado sin decir nada, y Mateo entendió, sin palabras, que ella había decidido gastar el tiempo que le quedaba en el mismo lugar donde el amor había comenzado. Aquel vagón, aquel horario, aquel instante eterno. La verdad, una verdad que el narrador conoce, pero Mateo no, era dura. Lucía tenía muy poco tiempo, pero había elegido vivir cada minuto final con él, aunque el mundo jamás supiera lo profundo de ese amor breve. El tren partió, y con él el último capítulo de una historia que nació en silencio, creció en miradas y encontró su destino en una despedida hermosa e inevitable. Hasta el final fueron 2 desconocidos que se reconocieron en la multitud. 2 almas que se encontraron una sola vez, pero lo suficiente para volverse eternas.